En el corazón de la ciudad, donde las luces nunca se apagan y el ruido es un constante murmullo, existe un arte que pocos dominan, el arte de la invisibilidad. No es magia, ni un truco barato de feria, es una habilidad cultivada con paciencia y precisión, una danza en la penumbra donde cada movimiento es calculado y cada gesto es medido. Ser invisible no es desaparecer físicamente, sino convertirse en una sombra en el bullicio, un susurro entre gritos, un espectador en un escenario abarrotado. En un mundo donde el ego se infla con cada publicación y cada mirada busca validación, la invisibilidad es un refugio, un escudo que protege de los ojos hambrientos de reconocimiento. El arte de ser invisible comienza con la percepción, entender que no se trata de esconderse, sino de no ser visto. Caminar entre la multitud como un fantasma, sin dejar rastro, sin despertar sospecha, es un acto de equilibrio, un juego de luces y sombras. La clave está en la simplicidad, en no destacarse, en vestir de manera que los colores se confundan con el entorno, en hablar con un tono que se mezcle con el ruido ambiental, en adoptar gestos que no llamen la atención. Es una estrategia de camuflaje social, donde la mirada se dirige hacia otros mientras tú te desvaneces en el aire. El perfil bajo es el arma del invisible, una presencia que no amenaza ni desafía, que no busca aprobación ni teme la desaprobación. La invisibilidad también es un estado mental, una aceptación de la insignificancia en un universo vasto y complejo. Abrazar el anonimato como un poder, no como una debilidad, es entender que la verdadera fuerza reside en la libertad de moverse sin restricciones. En las sombras se observa mejor, se aprende más, se planea con precisión quirúrgica. El invisible es un estratega, un arquitecto de su propio destino, que se desplaza con la gracia de un susurro en la noche. El arte de la invisibilidad no es para todos. Requiere disciplina, paciencia y una renuncia al deseo de ser visto. Pero aquellos que lo dominan descubren un mundo de posibilidades, un reino donde el ruido no toca ni perturba, donde la calma es un aliado y la paciencia una virtud. En la invisibilidad se encuentra la esencia pura de la libertad, el poder de elegir cuándo emerger de las sombras y cuándo regresar a ellas, como un maestro de ceremonias en su propio espectáculo privado. Así, en el silencio de la multitud, mientras las luces brillan sobre otros, el invisible se mueve con una certeza tranquila, sabiendo que el verdadero control no se encuentra en ser visto, sino en elegir cuándo serlo. En un mundo de ruido, ser un fantasma es un arte, y la invisibilidad, un canto de poder silencioso que resuena solo para aquellos que saben escuchar. En el corazón del bullicio eterno, donde las voces se elevan en una cacofonía incesante, reside una verdad oculta que pocos llegan a comprender: el poder del silencio. En un mundo que valora el ruido como medida de existencia, el verdadero maestro de la influencia se mueve como un espectro, envuelto en el misterio de su propio silencio estratégico. Menos es más. Una máxima que desafía la lógica superficial de la sociedad contemporánea, pero que revela su verdadera esencia en los momentos de pausa. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una herramienta afilada, un escudo de invisibilidad que protege al observador. En el arte de la guerra de las relaciones humanas, el silencio es el arma que confunde al enemigo, que lo obliga a revelar sus intenciones mientras tú permaneces en las sombras. Los que hablan demasiado, a menudo se convierten en prisioneros de sus propias palabras, encadenados por promesas y declaraciones que nunca debieron haber sido pronunciadas. Considera al sabio ermitaño en la cima de la montaña, que observa el vaivén del mundo con una serenidad imperturbable. Sus labios rara vez se abren, pero cuando lo hacen, cada palabra es una gota de sabiduría que resuena en la mente de quienes lo escuchan. Este ermitaño comprende que el silencio otorga poder, un poder que no se puede comprar ni vender, un poder que se debe cultivar con paciencia y astucia. En la jungla urbana,
El silencio estratégico te convierte en un fantasma, invisible para aquellos que buscan destruirte con su ruido y sus intrigas. Te permite recolectar información, analizar situaciones y planear movimientos sin que nadie sospeche de tus verdaderas intenciones. En la política, en los negocios, incluso en las relaciones personales, el silencio puede ser el aliado más fuerte, un confidente que nunca traiciona, un espacio donde se gestan las ideas más brillantes. Pero el silencio, como todas las cosas, debe ser manejado con cuidado. Como una espada de doble filo, puede aislarte si no se utiliza con sabiduría. No se trata de cerrarse al mundo, sino de saber cuándo abrir la puerta y cuándo mantenerla cerrada. El equilibrio es esencial, y el verdadero maestro del perfil bajo sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. En este juego de sombras, el silencio no es simplemente una pausa, es una declaración de intenciones, un testimonio de fortaleza interior. Menos es más, porque en la economía de las palabras, el silencio vale su peso en oro. En un mundo que grita, sé el susurro que todos desean escuchar, pero que pocos pueden descifrar. En el arte del perfil bajo, el silencio es el lienzo sobre el cual pintas tu legado, un legado que perdura más allá del ruido, en la memoria de aquellos que supieron apreciar la belleza de lo no dicho. En la penumbra de un despacho, donde las sombras se alargan y el silencio es denso, se desvela el tercer capítulo de La ley del perfil bajo, titulado El enemigo de la envidia. Este fragmento nos sumerge en el arte de navegar entre los celos y las miradas que juzgan. Allí, donde las ambiciones de unos se entrelazan con las inseguridades de otros, el poder de ser invisible se convierte en un escudo impenetrable, una forma de transitar sin ser blanco de la insidiosa envidia. El protagonista, un ser de ojos vigilantes y pasos ligeros, ha aprendido con el tiempo que el brillo, por más tentador que parezca, es una trampa que atrapa a los incautos. Sabe que la envidia es una bestia voraz que se alimenta de la ostentación y de los logros exhibidos sin pudor. Así, ha tejido una vida en la que cada logro es un secreto, cada éxito es un susurro apenas audible, desvaneciéndose antes de despertar la codicia de los ojos ajenos. En un mundo donde la comparación es el deporte de los débiles, nuestro personaje ha entendido que ser un espectro entre las multitudes otorga una libertad inigualable. La envidia, ese monstruo de múltiples cabezas, busca presas que se eleven demasiado por encima de la medianía, pero el que se mueve en las sombras, el que se desliza por el margen de la atención, escapa de sus garras con la gracia de un fantasma. No es que carezca de ambición, sino que su ambición es de otro tipo, es la de quien construye un imperio invisible, una red de logros personales que no necesita la validación de los aplausos ajenos. En su mundo, cada paso calculado es un ladrillo en la fortaleza de anonimato que ha erigido. Y así, mientras otros se consumen en la llama del reconocimiento, él avanza sin ser detectado, libre de las cadenas que atan a los que buscan brillar. La clave, según revela este enigmático capítulo, está en cultivar la humildad como una armadura. No se trata de fingir pequeñez, sino de encontrar satisfacción en el propio camino, de saber que el valor de las acciones no reside en el ruido que generan, sino en el impacto que dejan en silencio. La envidia se desarma ante quien no busca ser envidiado, ante quien no necesita destacar para saberse valioso. El lector, al llegar a este punto, empieza a comprender que el poder verdadero radica en la capacidad de decidir qué mostrar y qué ocultar, en saber que el éxito más grande es aquel que no necesita ser proclamado. Así, el enemigo de la envidia se convierte en una guía sombría pero iluminadora para aquellos que desean caminar por el sendero del perfil bajo, un sendero donde la libertad se encuentra en la invisibilidad. En la penumbra de un mundo saturado por el ruido ensordecedor de las apariencias,
donde la riqueza suele ser exhibida como un trofeo relumbrante y ostentoso, se teje el arte sutil de ocultar la opulencia bajo el manto de la discreción. En el capítulo Ocultando tu riqueza, se desvela la sabiduría ancestral que yace en la habilidad de ser un fantasma, invisible al ojo codicioso de la envidia y el juicio ajeno. Aquel que domina el perfil bajo comprende que el verdadero poder no reside en la pompa ni en el esplendor, sino en la capacidad de moverse entre las sombras, donde la riqueza no es más que una herramienta, nunca un fin. En un mundo que premia la fanfarria, el sabio opta por la sutileza, eligiendo cuidadosamente cada paso, cada palabra y cada gesto, para mantener su esencia protegida del escrutinio inclemente. La primera lección en este arte es el conocimiento de uno mismo. Solo aquel que comprende el valor de su riqueza, más allá del oro y las joyas, puede aprender a esconder lo que posee. No se trata de esconder por miedo, sino de proteger lo que es valioso. La discreción es un escudo, una armadura invisible que resguarda el alma del ruido externo, permitiéndole prosperar en silencio. El lenguaje es otro de los hilos que teje el velo del anonimato. Hablar menos y escuchar más es una fórmula que pocos dominan. Las palabras, cuando son pronunciadas con ligereza, revelan más de lo que esconden. El sabio entiende que el silencio es un espacio donde las ideas maduran y la riqueza encuentra su verdadero significado. La apariencia, en este juego de sombras, es una herramienta poderosa. Vestirse con modestia, vivir con sencillez, es una estrategia que confunde al ojo superficial. La riqueza no necesita ser exhibida para ser disfrutada. Su verdadero placer reside en la libertad que otorga, no en la mirada de los otros. El entorno personal es otro elemento crucial. Rodearse de aquellos que comprenden y respetan el valor de la discreción es vital. La lealtad y la confianza son monedas invaluables, más preciadas que el oro. En el círculo íntimo, la riqueza puede ser compartida sin temor, pero siempre con prudencia y sabiduría. Finalmente, el sabio comprende que la verdadera riqueza es interna. La paz que proviene de saber que no se es esclavo de las apariencias, que se puede caminar libremente sin el peso del juicio ajeno, es un tesoro que pocos poseen. Ocultar la riqueza es, en última instancia, una elección consciente de vivir en armonía con uno mismo, de ser dueño de su destino sin el lastre del ruido externo. En el reino silencioso de aquellos que eligen el perfil bajo, se descubre un poder inquebrantable, uno que no puede ser apagado ni por el más estridente de los clamores. Porque, en el arte de ocultar la riqueza, se encuentra la clave de una libertad que trasciende el tiempo y el espacio. En la penumbra de un mundo saturado de voces, donde cada individuo grita por atención y cada esquina está iluminada por la incandescencia del ego, se despliega la quinta lección de la ley del perfil bajo, planes secretos, protección y éxito. Aquí, en este refugio de sombras, aprenderás que el verdadero poder reside en la sutileza y en el arte de operar entre bambalinas. Imagina un laberinto de espejos donde cada reflejo es un eco de intenciones ajenas, y tus pasos, sigilosos, son la única verdad que te pertenece. En este escenario, el ruido es el enemigo, una cortina de humo que desvía la atención de lo esencial. La clave para navegar con éxito radica en tejer tus sueños en silencio, con la delicadeza de un tejedor de destinos. Cada hilo de tu plan debe ser hilado con la precisión de quien entiende que la fortaleza yace en la discreción. El primer paso en este arte es la escucha activa, una habilidad subestimada en un mundo que valora más el hablar que el entender. Convertirse en un maestro del perfil bajo implica absorber información, analizar el entorno y comprender las motivaciones ocultas de aquellos que te rodean. En el murmullo constante, debe ser la roca que permanece inamovible,
observando y aprendiendo, hasta que el momento de actuar se revele con claridad. El siguiente componente es la invisibilidad estratégica, no como un acto de desaparición, sino como una presencia que evita la atención innecesaria. Deja que otros se enreden en sus propias redes de vanidad, mientras tú, como una sombra, avanzas con precisión quirúrgica hacia tus objetivos. La protección de tus planes se garantiza al mantenerlos alejados de las miradas indiscretas, permitiendo que florezcan en la calma de la privacidad. El éxito entonces se convierte en una consecuencia natural de este enfoque. Cuando cultivas tus intenciones en el silencio, cada paso dado es un movimiento calculado, libre de la interferencia de la opinión pública, así, cada logro se convierte en un testimonio de la eficacia de tu estrategia, un monumento levantado en la penumbra, visible solo para aquellos a quienes permites entrar en tu círculo de confianza. No se trata de ocultar tus logros, sino de proteger el proceso que te lleva a ellos. El perfil bajo no es un acto de cobardía, sino una declaración de independencia del ruido que contamina la claridad de propósito. En este camino, el éxito es una danza silenciosa, un equilibrio entre lo visible y lo oculto, donde cada movimiento es una decisión consciente que fortalece tu posición. Así, en Plain Secretos, protección y éxito, se revela la paradoja del poder en la invisibilidad. Ser un fantasma en un mundo de ruido es, en última instancia, la forma más pura de control, una manifestación de la voluntad que opera en el umbral entre la luz y la sombra, siempre presente, siempre poderoso, siempre poderoso. En el capítulo titulado El rugido silencioso de los leones, la narrativa se adentra en el oscuro y enigmático mundo de quienes han aprendido a dominar el arte de la invisibilidad. En una sociedad que se alimenta del ruido y la atención, el protagonista, un maestro en el arte de pasar desapercibido, reflexiona sobre la paradoja del poder silencioso, el poder que reside en aquellos que no buscan la luz del reconocimiento, sino que encuentran su fuerza en las sombras. La historia comienza en una ciudad donde el bullicio es constante. Las luces nunca se apagan y las voces se alzan para reclamar su lugar. En medio de este caos, el protagonista, cuyo nombre nunca se revela, se mueve con la gracia de un depredador al acecho. Puntiagudo. Su presencia es tan sutil que se convierte en una sombra más en el paisaje urbano, un león que ha aprendido a rugir sin emitir sonido alguno. Su vida es una coreografía perfectamente ensayada, cada paso calculado para no dejar huella, cada acción diseñada para desviar la atención en lugar de atraerla. A lo largo del capítulo, se narran episodios de su vida que ilustran cómo ha perfeccionado su habilidad para observar sin ser visto. En una ocasión, se describe cómo se infiltra en una reunión de poderosos empresarios, absorbiendo información vital sin que nadie repare en su presencia. En otro momento, se le ve desactivando un conflicto potencial antes de que estalle, manipulando las circunstancias con la sutileza de un titiritero invisible. Estos relatos no son meras anécdotas, sino lecciones sobre la influencia que se puede ejercer desde la penumbra. El protagonista reflexiona sobre la naturaleza del poder, cuestionando la percepción común que lo asocia con la visibilidad y la fama. Para él, el verdadero poder radica en el control absoluto de uno mismo y del entorno, en la capacidad de moverse desapercibido entre las multitudes, extrayendo secretos y dejando semillas de cambio. Su filosofía se basa en la ley del perfil bajo, una doctrina que enseña a valorar la discreción por encima de la notoriedad, a encontrar la fuerza en la humildad y el propósito en la paciencia. La narrativa se adentra en su mente, explorando sus pensamientos y emociones mientras medita sobre los sacrificios que ha hecho para alcanzar este estado de existencia. Hay una cierta melancolía en su reflexión, un reconocimiento de la soledad que acompaña a aquellos que eligen este camino. Sin embargo, también hay una aceptación serena,
una comprensión de que su elección le ha otorgado una libertad que pocos experimentan. El capítulo concluye con una imagen poderosa, el protagonista de pie en la azotea de un rascacielos, contemplando la ciudad que se extiende bajo él. A pesar de su aparente insignificancia, él sabe que es un león en un mundo de corderos, un maestro del rugido silencioso, cuya influencia se extiende como una sombra sobre aquellos que son demasiado ciegos para verlo. En el silencio, encuentra su voz, y en la oscuridad, descubre su verdadero yo. En el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme y las sombras se alargan, el anonimato se convierte en un refugio, una capa invisible que permite moverse sin ser detectado. En la libertad del anonimato, el protagonista reflexiona sobre el poder que reside en no ser conocido, en caminar entre la multitud como un espectro, sin dejar rastro. La vida moderna, saturada de información y vigilancia constante, ha convertido el anonimato en un lujo, en una habilidad que pocos poseen y muchos desean. A medida que avanza en su camino, el protagonista recuerda las palabras de un mentor olvidado, alguien que le enseñó la importancia de ser un fantasma en un mundo de ruido. La verdadera libertad, decía aquel mentor, no está en ser visto, sino en ser ignorado. Esta lección resonaba con una claridad casi sobrenatural, mientras se desplazaba por las calles desiertas, sintiendo la brisa fría acariciar su piel. En la penumbra, podía observar sin ser observado, estudiar el comportamiento de aquellos que vivían atrapados en la necesidad de reconocimiento. El anonimato ofrecía una perspectiva única, una mirada desde las sombras que revelaba verdades ocultas. El protagonista había aprendido a valorar los susurros más que los gritos, a encontrar significado en lo que no se decía. En un mundo donde todos luchaban por ser escuchados, él había optado por el silencio, por escuchar en lugar de hablar. Había descubierto que, al reducir su presencia, lograba ver el panorama completo, entender las dinámicas invisibles que regían el comportamiento humano. Mientras el protagonista avanzaba, sus pensamientos se dirigían a la paradoja del anonimato en la era digital, en un entorno donde cada movimiento estaba monitoreado, donde la privacidad era un concepto casi obsoleto. Lograr ser anónimo era una hazaña digna de admiración. Sin embargo, aquellos que dominaban el arte de desaparecer se convertían en los verdaderos maestros del entorno, capaces de influir y observar sin dejar huella. La habilidad de ser invisible en un mundo de transparencia era una forma de poder que pocos comprendían, pero que él había llegado a dominar con maestría. En su caminar, el protagonista recuerda encuentros con otros que buscaban lo mismo, almas perdidas en busca de la libertad que el anonimato prometía. Cada uno de ellos había llegado a entender, de diferentes formas, que el verdadero poder no residía en el reconocimiento, sino en la capacidad de operar fuera del radar, en la habilidad de ser un espectador en lugar de un actor. En su retiro en las sombras, había encontrado una comunidad de individuos que valoraban la privacidad, que entendían que la verdadera conexión no dependía de ser visibles, sino de estar presentes de una manera más sutil y profunda. Al final de su recorrido, el protagonista se detiene, mira a su alrededor y con una ligera sonrisa se sumerge una vez más en las sombras, agradecido por la libertad que el anonimato le confiere, sabiendo que, en un mundo obsesionado con la visibilidad, él ha encontrado su auténtico poder en el arte de ser invisible. En la penumbra de una ciudad que nunca duerme, donde las luces neón parpadean como estrellas artificiales, se desliza una figura que se confunde con las sombras. El arte de la maestría en el perfil bajo no es simplemente una habilidad, sino una filosofía, un modo de existencia que camina en la delgada línea entre la visibilidad y el anonimato. Puntualo. Este capítulo, el octavo de un compendio de sabiduría oculta, desvela los secretos de quienes han aprendido a dominar este arte. En un mundo que ruge con el clamor de las multitudes y el estruendo de voces que compiten por atención,
El verdadero poder reside en aquellos que saben cuándo permanecer en silencio, cuándo dejar que la corriente los lleve sin ofrecer resistencia. Ser un fantasma en un mundo de ruido no es desaparecer, sino ser omnipresente, sin ser visto, ser escuchado, sin hablar. La maestría en el perfil bajo es el arte de deslizarse entre las grietas de la atención colectiva, de estar presente sin dejar huella. El primer secreto es el de la observación. En el silencio, en la quietud, uno puede ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros pasan por alto. La observación es una forma de poder que no requiere de proclamaciones ni de anuncios. Es la capacidad de absorber la información del entorno, de comprender las dinámicas invisibles que rigen las interacciones humanas. El que observa desde las sombras ve más allá de las máscaras, de las fachadas que todos portan. El segundo secreto es la adaptabilidad tonto. En la fluidez se encuentra la fuerza, la habilidad de cambiar de forma, de pensamiento, de enfoque, como el agua que se adapta a cualquier recipiente. La maestría en el perfil bajo requiere una flexibilidad mental que permite moverse sin ser detectado. Un camaleón en un mundo de colores brillantes. Esto no es ser falso, sino ser auténticamente adaptable, moldeando el propio ser al entorno sin perder la esencia. El tercer secreto es el control del ego. En un universo donde el ego es el rey, saber cuándo dejarlo de lado es un acto de rebeldía silenciosa. No buscar reconocimiento, no necesitar aprobación, es una fortaleza que muchos no comprenden. Quien domina su ego se libera de las cadenas de la validación externa, encontrando en su interior un poder que no depende de la mirada ajena. Finalmente, el último secreto es el de la paciencia. La paciencia es el arma de los fuertes, la capacidad de esperar el momento adecuado, de sembrar en silencio y cosechar sin prisa. El tiempo es un aliado para quienes saben esperar, para aquellos que entienden que todo llega a su debido momento. La maestría en el perfil bajo es un juego de ajedrez en el que cada movimiento es calculado, cada decisión es meditada, en una danza que se ejecuta en las sombras, y así, en el eco de la noche, la figura se desvanece, dejando tras de sí solo un susurro en el viento, un recordatorio de que el verdadero poder reside en aquello que no se ve, en lo que se percibe solo, cuando uno aprende a mirar más allá del ruido.